Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a la octava y última cápsula de la ayudantía del curso de Sistema Psicológico de este año 2020. En esta cápsula vamos a trabajar el texto de El trabajo del sueño de Freud, presente en su obra de 1900, La interpretación de los sueños. En este apartado del trabajo del sueño vamos a ver cómo Freud explica algunos de los procesos que redundan en la producción onírica, en la producción del sueño, y que en cierto modo nos permiten también captar unas claves de lectura para la interpretación del sueño. En ese sentido, el trabajo del sueño es el camino progresivo que el aparato psíquico recorre para obtener el sueño y que por lo tanto Freud va a leer de manera retroactiva para buscar formas de interpretar al sueño. En esa misma línea, Freud plantea en su obra que hasta ahora todos los métodos, todas las formas que ha habido para interpretar sueños han consistido en leer el sueño desde un punto de vista del contenido manifiesto. Las imágenes que aparecen en el sueño se toman de manera literal. Si una persona sueña, no sé, con una ola gigante, tiene que ver con agua. De esa manera el contenido manifiesto se queda en un contenido expreso, patente. Y Freud va a afirmar, somos los únicos que abordamos otra explicación de las cosas. Para nosotros se incluye un nuevo material psíquico, el contenido latente o pensamientos del sueño despejados por nuestro procedimiento. Desde ellos y no desde el contenido manifiesto desarrollamos la solución del sueño. Es decir, para interpretar el sueño hay que enfocarlo desde el punto de vista del contenido latente. Latente en ese sentido significa escondido, que está detrás de. Hay que enfocarse en aquel significado oculto que pueda tener el sueño. Y oculto no en un sentido ocultista o parapsicológico, sino en el sentido que hay que interpretar justamente el sueño. Hay que leer lo que no está dicho o lo que está dicho entre líneas. Esto implica indagar las relaciones entre ambos niveles, a nivel de contenido latente y contenido manifiesto, y determinar los procesos que conducen de uno a otro. En eso va a consistir justamente la tarea de la obra de la interpretación de los sueños de Freud. El contenido del sueño, o contenido manifiesto, surge, se produce por transferencia de los pensamientos del sueño o del contenido latente a otro modo de expresión. Estamos diciendo una cosa por otra, que es una expresión que Freud va a usar más adelante, por medio de la expresión con signos y con leyes propias. En cierto modo, el sueño es un mensaje, por así decirlo, como de pensamiento lateral, ¿no? El sueño no dice nunca de manera explícita lo que quiere decir, sino que lo dice eufemísticamente, si queremos verlo de esa manera. Y Freud propone la imagen del acertijo. La apreciación correcta del acertijo solo se obtiene, como es evidente, cuando en vez de pronunciar tales veredictos contra el todo y sus partes, es decir, en vez de sacar conclusiones sobre lo dicho de manera manifiesta, uno se empeña en reemplazar cada figura por una sílaba o una palabra que aquella es capaz de figurar en virtud de una referencia cualquiera. Y fíjense esta parte clave. El símbolo presente en el contenido manifiesto está en lugar de otra cosa, pero no por una relación cualquiera, sino por una cierta referencia específica que el símbolo es capaz de figurar. Por eso el símbolo significa, está como signo de, hace de signo de. Por eso Freud va a decir que el sueño es un rebus. Rebus es una palabra latina que proviene de la palabra res, y rebus significa una cosa que está por o en lugar de otras cosas. La palabra rebus en latín significa muchas cosas, res, cosa, asunto, tema, y específicamente el hecho que esté en caso dativo o en caso ablativo en este caso, significa que está por, en lugar de, está sustituyendo, está ocupando el lugar de. Y aquí está el error de las otras formas de interpretación. Para Freud el error va a estar, de las otras formas, va a estar en que toman el acertijo de manera literal. Si ven en un sueño una ola, asocian inmediatamente con mar, o con, no sé, tsunami, etc. Freud va a decir no, el sueño hay que leerlo desde otra perspectiva, desde otra mirada. Una de las claves que opera en el sueño para Freud desde el punto de vista psicoanalítico es el trabajo de condensación. Esto significa que el sueño, como resultado del contenido manifiesto, es siempre lacónico y escueto, ¿sí? No solamente lo que uno recuerda al despertar en la mañana, sino que el contenido mismo del sueño que uno puede ir escarbando posteriormente, haciendo ejercicio de recordar y de asociar,
El contenido manifiesto es reducido, es escueto, es lacónico, es poco, por así decirlo. Y esto se debe a que el contenido latente, el pensamiento del sueño, se vio condensado. ¿En qué consiste esta condensación? Consiste en que una misma imagen en el contenido manifiesto representa a muchas otras, puede representar a varias en el contenido latente. Por lo demás, dice Freud, el supuesto de que en el trabajo del sueño se opera una condensación no es refutado por la posibilidad del olvido. En efecto, lo demuestran las masas de representaciones relativas a cada uno de los fragmentos oníricos conservados. Freud observa que sobre este punto y otros relativos es más importante no perder de vista, y esto es muy importante, que la condensación se trata de un pensar inconsciente y por tanto distinto del pensamiento consciente. Es distinto en la medida en que no se asocia una cosa a una sola cosa, sino que como opera una condensación, se produce por vía de asociación que un símbolo en el contenido manifiesto puede representar a varias cosas en el contenido latente. ¿Y cómo se produce la condensación? Dice Freud, por vía de la omisión. Esto quiere decir que el sueño no es una traducción fiel ni una proyección punto por punto del pensamiento del sueño, sino, dice Freud, un reflejo en extremo incompleto y lagunoso. Esto significa la condensación, en el fondo, que si hay elementos que deberían estar en el sueño, no están presentes. Eso se debe a que por asociación se vieron condensados en una sola imagen, o en algunas imágenes en menor cantidad. Aquí surge entonces la pregunta que Freud se hace. ¿Qué condiciones comandan la elección de los pensamientos del sueño para su condensación? Vamos a ver, a medida que avanza el texto, cuáles son estas reglas que Freud encuentra. A continuación, en el texto, Freud va a analizar una serie de sueños. Algunos sueños son muy cortos, otros muy extensos, y en particular el cuarto, el famoso sueño de la inyección de Irma, que Freud explica e interpreta con bastante extensión. En el texto, en la edición del texto de Strechy, aparecen palabras en cursiva, ¿sí? Estas palabras en cursiva, estos elementos en cursiva, son destacados del propio Freud y son destacados por Freud para indicar la constante aparición de elementos del sueño en los pensamientos oníricos. Es decir, estas palabras en cursiva son palabras a las que hay que poner especial atención cuando leamos el texto. Del comentario y análisis que Freud hace de estos sueños, podemos sacar los siguientes elementos importantes, una serie de elementos que vamos a encontrar. Primero, cada uno de los elementos del sueño aparece como sobredeterminado, y esta palabra sobredeterminado es muy importante porque se aplica ya a los síntomas incluso desde la época de estudios sobre la histeria. Los estudios sobre la histeria fue un texto que salió unos 5 o 6 años antes que la interpretación de los sueños aproximadamente, pero es una expresión que Freud ya conserva, ya mantiene en su acervo psicoanalítico, digamos, para expresarse acerca de los síntomas, y es muy interesante que la aplique ahora a partir en el contexto de los sueños. ¿Eso qué significa? Que para Freud, desde el punto de vista de la interpretación de los sueños, el sueño es tan expresión del inconsciente, tan producto del inconsciente como el síntoma. Dice Freud, no solo los elementos del sueño están también subrogados en el sueño por varios elementos, por vía de condensación, ¿cierto? De un elemento del sueño, la vía asociativa lleva a varios pensamientos oníricos y de un pensamiento onírico a varios elementos del sueño, la condensación, en el fondo. Toda la masa de pensamientos oníricos es sometida a una cierta elaboración, después de la cual los elementos que tienen más y mejores apoyos son seleccionados para ingresar en el contenido onírico. Y aquí encontramos una primera clave de qué elementos aparecen en el contenido onírico. Son aquellos que están especialmente sobredeterminados, aquellos que, por así decirlo, tienen mayor carga de significado. En el sueño pueden aparecer recuerdos y también fantasías. Que lo figurado en el sueño, dice Freud, son fantasías y no recuerdos de sucesos reales, esto no lo muestra por sí la interpretación del sueño. Esta solo nos brinda un contenido de pensamiento y deja a nuestro cuidado establecer su valor de realidad. Hechos reales y hechos fantasiados aparecen aquí al comienzo como de igual valor. Entonces, en el contenido manifiesto del sueño pueden aparecer imágenes asociadas a contenido latente que puede ser un recuerdo, una vivencia que tuvo el sujeto que soñó, o bien puede ser una fantasía inconsciente de esta misma persona. Respecto de los modos de condensación de los pensamientos del sueño del contenido manifiesto, podemos encontrar varias formas. La primera puede ser que se trate de una imagen de acumulación dotada de rasgos contradictorios. Por ejemplo, si una imagen onírica posee características contrapuestas o características que se contraponen,
podemos pensar que allí hubo una condensación. También puede tratarse de la reunión de rasgos de dos o más personas en una imagen onírica. Por ejemplo, si yo sueño con una imagen donde aparece el pelo que reconozco que es de mi madre, por ejemplo, y los lentes de mi hermano, puedo notar que allí pudo haber una imagen onírica condensada, la condensación de dos elementos latentes. También se puede apreciar la formación de productos intermediarios, es decir, que tienen determinación múltiple, que pueden funcionar, digamos, relacionados con tanto contenido onírico como con contenido latente. Y formación de palabras, ¿sí? Esta formación de palabras, neologismos podríamos decir que aparecen en el sueño, que no tienen un sentido evidente, un sentido claro, se pueden interpretar, se puede buscar el origen de dónde arrancan estas palabras. Y lo interesante es que esta formación de palabras es análoga a la que se presenta en las formaciones patológicas. En algunos casos de neurosis, los pacientes crean palabras, ¿no? El análisis de las formaciones léxicas carentes de sentido, y allí se nota que son, por así decirlo, evidencia de una creación del inconsciente. Y estas palabras que aparecen en los sueños, es particularmente apto este análisis para mostrar la operación condensadora del trabajo onírico. Por otra parte, otra categoría, otro elemento, otro procedimiento que el inconsciente opera en el sueño es el trabajo del desplazamiento o del descentramiento, que consiste en lo siguiente: los elementos que en el contenido manifiesto del sueño se imponen como los ingredientes esenciales en modo alguno desempeñan el mismo papel en los pensamientos oníricos. Es decir, si una persona sueña con una ola, por ejemplo, el psicoanalista para interpretar el sueño no tiene que poner el acento en la ola, en la imagen de la ola, sino que probablemente hay un desplazamiento de otro pensamiento latente que por vía asociativa quedó condensado o descentrado, mejor dicho, desplazado en una ola. Como correlato, dice Freud, puede formularse también la proposición inversa. Lo que en los pensamientos oníricos constituye evidentemente el contenido esencial, ni siquiera necesita estar presente en el sueño. El sueño está, por así decir, diversamente centrado. Piensan que es exactamente lo mismo o análogamente lo mismo que sucede cuando una persona quiere transmitir un mensaje, por así decirlo, de manera eufemística o camuflada, ¿no? No va a decir directamente lo que quiere decir, ni va a poner el acento directamente en aquello que se quiere expresar, sino que el mensaje va a estar, por así decirlo, codificado, va a estar modificado de manera que haya que interpretarlo. El sueño sucede lo mismo. Por último, no llega al sueño, dice Freud, no llega al sueño lo que es importante en los pensamientos oníricos, sino podríamos decir lo que está contenido en ellos de manera múltiple, que está sobredeterminado, como decíamos previamente, ¿no? Entonces, dice Freud, nos es sugerida esta idea. En el trabajo onírico, a modo de síntesis, se exterioriza un poder psíquico que por una parte despoja de su intensidad a los elementos de alto valor psíquico, los descentra, y por la otra procura a los de valor ínfimo nuevas valencias por la vía de sobredeterminación. Los elementos que tienen menor valor, que tienen, por así decirlo, menor centralidad, pasan a estar al centro y pasan a estar sobredeterminados. Y por estos dos procesos de desplazamiento y de sobredeterminación, estos elementos sobredeterminados y centrados o descentrados pasan a formar parte del contenido onírico. Si esto se concede, dice Freud, en la formación de los sueños ocurre entonces una transferencia de estas cargas o de estos valores psíquicos y un desplazamiento de las intensidades psíquicas de los elementos singulares, de lo cual deriva la diferencia de texto entre contenido y pensamiento onírico. El sueño, en su contenido manifiesto, dice una cosa distinta en apariencia del contenido latente. El mensaje puede ser el mismo, pero está, por así decirlo, codificado, está sobredeterminado y está descentrado. Eso es la clave para entender cómo el sueño dice lo que dice. El proceso que con esto suponemos es lisa y llanamente la pieza esencial del trabajo onírico y merece el nombre de desplazamiento onírico. Y aquí está lo fundamental. El desplazamiento y la condensación oníricos son los dos maestros artesanos a cuya actividad podemos atribuir principalmente la configuración del sueño. Con esto, Freud está proponiendo no solamente una clave de lectura, una clave de interpretación del sueño, sino que también una forma de, por así decirlo, leer el sueño de una perspectiva novedosa, distinta. Recuerdan lo que decíamos al principio. Freud va a decir que hasta ahora, hasta la época en que Freud escribe el texto, los intérpretes del sueño, las personas que pretendían interpretar los sueños, se enfocaban sobre todo en el contenido manifiesto.
Nosotros, dice Freud, desde el punto de vista psicoanalítico, por medio de la comprensión y la aplicación, por así decirlo, de estas nociones de desplazamiento y condensación, podemos dar con el verdadero sentido, con un sentido, digamos, aproximado en muchos casos, de lo que realmente quiere decir el sueño. Y lo que realmente quiere decir el sueño tiene que ver con la configuración inconsciente que el paciente está poniendo en juego allí. El contenido del sueño no presenta el mismo núcleo de los pensamientos oníricos, como hemos visto hasta ahora. No solamente están sobredeterminados, sino que sobre todo están descentrados. Es decir, el sueño refleja una dislocación del deseo onírico del inconsciente operada mediante una censura que una instancia psíquica ejerce sobre la otra. El desplazamiento onírico se produce por la influencia de esta censura. Recordemos que en el caso, por ejemplo, de los síntomas, una construcción del inconsciente que se manifiesta en un síntoma tiene que superar, por así decirlo, la censura del consciente, ¿sí? En ese sentido, la censura es burlada, por así decirlo, por el sueño, por este proceso de sobredeterminación y de descentramiento. En otras palabras, el sueño, para llegar a manifestarse en un contenido manifiesto, tiene que burlar esta censura, tiene que evitar la censura. Si el sueño dijera abiertamente lo que quiere decir, se vería censurado, porque ese contenido latente del sueño expresado de manera manifiesta directamente es demasiado perturbador para el consciente. Entonces, la herramienta que encuentra el sueño va a estar en el descentramiento y en esta transferencia, esta condensación que opera sobre estos contenidos latentes para llegar al contenido manifiesto. De hecho, es muy interesante notar que no solamente el sueño y el síntoma funcionan de esta manera. Freud en 1905 va a publicar un texto llamado Psicopatología de la vida cotidiana, donde va a explicar que el chiste tiene una relación con el inconsciente y una relación parecida. El chiste a lo que apunta, de manera camuflada, es a una realidad inconsciente, por así decirlo, o a dar un mensaje de manera camuflada, eufemística. Y eso es lo que caracteriza al chiste. No es que diga lo que diga directamente, sino que dice otra cosa, insinúa otra cosa. Y Freud va a decir el sueño y el síntoma también hacen eso. Eso es todo por hoy con esta cápsula de el trabajo del sueño. Las ideas principales son: Freud va a plantear un método de interpretación de los sueños que consiste en leer el contenido latente del sueño, no el contenido manifiesto, no directamente lo que dice el sueño, sino que vamos a interpretarlo acudiendo al sentido que pueda tener de manera eufemística, ¿no? Que es lo que probablemente quiere estar diciendo el sueño. Pero para eso necesitamos comprender cómo opera el sueño, cuáles son los procesos que nos llevan del contenido latente al contenido manifiesto. Y Freud va a decir que son estos que hemos mencionado hasta acá: la condensación, la sobredeterminación y el desplazamiento oníricos. Eso es todo por hoy y eso es todo por este semestre. Ha sido un trabajo interesante comentar. Espero que les haya servido para comprender de mejor manera los textos de Freud, que siempre es un autor muy interesante. Y en ese sentido los invito a que lean a Freud. No solamente por un tema de que en la carrera se estudia mucho Freud, el próximo año van a tener un curso de psicoanálisis 1 completo de Freud, sino que nos ayuda mucho a comprender cómo opera la mente y cómo opera también, cómo puede operar un terapeuta, ¿no? Eso es un elemento que a mi juicio es muy importante en Freud. Toda la reflexión metapsicológica nos ayuda a comprender cómo opera el aparato psíquico, pero también los textos clínicos de Freud son muy interesantes. Nosotros hasta ahora nos hemos enfocado más bien en lo metapsicológico, pero leyendo los textos clínicos de Freud es muy interesante notar cómo él va, por así decirlo, poniendo las bases de lo que va a significar el trabajo terapéutico en adelante. Que estén muy bien, ha sido un gusto trabajar con ustedes y sigan leyendo a Freud.